¿Cómo se vería este viaje si agarras el manojo de cosas que te están estresando y en lugar de seguirte resistiendo, lo convertís en un experimento? Esta fue la pregunta exacta que escribí en mis morning pages a mediados de marzo antes de viajar a España. Fue, creo yo, la única forma que encontré para setear a mi cerebro y convencerlo de abordar un avión al que no tenía ganas de subirme. Y lo más loco de esto es que en mi vida me hubiera imaginado una versión mía diciendo, no quiero ir, pero pasó. Y por suerte hubo una yo del pasado que no se detuvo ahí, que no estuvo dispuesta a tirar a la basura los tickets que habíamos comprado para un concierto hacía más de un año atrás, ni tampoco perder todo el dinero de los Airbnbs que ya teníamos reservados. Al otro lado de esta experiencia, lo que veo súper claro es que hice lo mejor que sé hacer, tomarme la vida como un experimento. Y qué bueno que me esforcé por crear ese enfoque. Qué bueno que no me compré el cuento que mi propia resistencia me estaba contando al respecto. Qué bueno que fui sin las expectativas tan infladas. Qué bueno que dejé que este viaje me rompiera la costrita de mamushka en la cual estaba metida y sacara de ahí adentro a la nueva versión de mí que estoy necesitando justo en este momento. Así que sea donde sea que te agarre este episodio, te quiero dar la bienvenida y decirte hola a vos que estás del otro lado, estás sintonizando un nuevo episodio. Mezcla notas sin filtros, mezcla travel journal de Notas para Millos del Futuro. Yo soy Lee, coach de creatividad, podcaster de este podcast y espero que disfrutes de este rato que vamos a compartir a través del tiempo y el espacio. Si hay algo que cambió mi vida, además de muchos buenos libros que leí, de formaciones que tomé, de gente genial que conocí en la vida misma, fue empezar a ver todas las cosas que me cuestan como experimentos. Para los perfeccionistas en rehabilitación que estamos siempre buscando minimizar los riesgos, no hay nada que nos incomode más y al mismo tiempo que nos sirva de medicina que hacer cosas sin sentirnos listos. Con la fricción, con los temas sin resolver, con la falta de claridad, lograr exponernos igual con lo que tenemos. Y como yo fui, soy y seré esa persona múltiples veces, me creé mi propia forma, mi metodología en la cual dejo de sabotearme y empiezo a hacer las cosas que me competen. Cuando algo me estresa, cuando tengo todas las ganas de resistirme, cuando quiero controlar las cosas que claramente no están bajo mi control, lo primero que provoco que se encienda en mi interior es tómatelo como un experimento. Un experimento no te tiene que salir bien, solo te tiene que dar información. 1 gramo, 1 tonelada, no importa. Todo lo que venga de ahí es información útil. Sobre vos, sobre el proyecto que estás haciendo, sobre cómo podés seguir puliendo y mejorando hacia el futuro. Un experimento se trata de hacer pruebas, de descubrir cosas nuevas. Estás ahí para averiguar, para observar, para tener un mindset más allá de las expectativas, para sacarte presión, para dejarte en paz con lo que tenga que pasar ahí adentro de esa experiencia. Y ojo, no porque te lo tomes así significa que vas a dejar de sentir incomodidad. Es que en lugar de estar pendiente del éxito o el fracaso, podés darte el lujo de enfocarte en ¿qué voy a aprender de esto? Esa es la vuelta de rosca que a mí mejor me funciona para dejar de resistirme y para activar esta parte mía más curiosa, más abierta, más flexible. Me fui a España con un montón de cosas que no me terminaban de encajar, teniendo muy en claro que mi objetivo no era resolver lo que me estaba generando fricción, sino averiguar cómo se veía la versión de mí que iba a estar trabajando, turisteando, visitando amigos, en un primer viaje en pareja solos, sin timo, después de 5 años. Y además hacer todo eso sin tener un viaje diseñado al milímetro, sin planes, sin retículas. Este episodio va a tener 10 paradas con 10 facetas diferentes que ocurrieron en este experimento del viaje a España. Y la primera parada tiene que ver con la pregunta de cómo se ve tomar una formación online, seguir subiendo episodios al podcast y compartiendo contenido en Instagram mientras estás viajando. Este viaje en lo personal fue la posibilidad de verme sosteniendo esta vida que empecé a elegir desde el año pasado. En el 2025 empecé a gestar mi empresa digital de coaching creativo y también este podcast, lo cual para mí implicó decir en voz alta, ok, quiero poder viajar y al mismo tiempo seguir publicando episodios, dar sesiones, eventualmente programas grupales. Y más allá de que llevo muchos años trabajando como freelance y que Ale, mi marido, me da soporte en toda esta parte técnica de subir el podcast, de armar la página web, la mayoría de las cosas las hago yo sola.
Estoy en este punto de mi empresa en el cual soy medio mujer orquesta. Y lo que yo quería comprobar ahora que estoy más avanzada en estos proyectos es si me hacía sentido combinar esto de hacer turismo, vivir experiencias en otros países y en simultáneo hacerme espacio para trabajar desde cualquier lado. No en el plan de los influencers y los creadores de contenido que llevan un montón haciendo esto, sino en el plan de alguien que está buscando que le funcione en sus propios términos. Por eso, para esta prueba piloto yo prioricé prepararme y tener contenido pregrabado para 2 episodios del podcast que pudiera editar en el viaje. Me hice plantillas de contenido para compartir en Instagram. Muchos me han preguntado cómo hago para que mis historias se vean así. Es porque tengo unas plantillas creadas en CapCut que voy reutilizando, lo cual no solo me ayuda a crear un estilo visual que las personas empiecen a asociar conmigo, sino que me ayuda a no pasar tanto tiempo en Instagram y cumplirme con esta meta que me puse de no superar los 40 minutos diarios en la aplicación. Obviamente también seguí cursando la Academia de Empresarias, haciendo los workbooks y poniendo en práctica en pequeñas dosis todo lo que fuimos aprendiendo ahí en mi comunicación visual de las redes. Lo que digo es que así no tengas la hora exacta de cada cosa que vas a hacer en el viaje, si quieres hacer un viaje con múltiples propósitos y uno de ellos es trabajar, en tu mente tenés que tener muy en claro que cada día o varios días vas a tener que crear espacios específicos para que esto ocurra. A mí me funcionó muy bien en la franja de la siesta o de la tarde. Por un lado porque me encanta disfrutar la mañana cuando estamos de viaje, pero por otro lado porque fuimos en una época del año en la cual no anochece tan temprano. Me encantaría decirles que lo hice sentada en un cafecito súper instagramable y glamoroso, pero la verdad es que no. Me distrae mucho sentarme en un café o en la vía pública a crear contenido. Yo prefiero volver al Airbnb, darme una ducha, ponerme ropa cómoda, mi pijama y trabajar tranquila en la compu. El punto acá no es compartirte mi rutina, sino decirte que si vas con este acuerdo interno prefijado donde sabes que una parte de tu día está reservada para esto, jamás de los jamases el tiempo que pasas en la compu es un impedimento para disfrutar de las experiencias. Todo lo contrario, es un potenciador. A mí, por ejemplo, me ayudó a ver la gran fortuna de estar de viaje, conociendo un lugar y en simultáneo generando los recursos económicos para costear esas experiencias. Lo cual por mucho tiempo fue un sueño. Y sí, hoy que lo estoy haciendo realidad es mucho más complejo de lo que me imaginé. Pero la cuestión no está ahí, sino en darte cuenta que en un rato vas a poder cerrar la compu y te vas a meter a la casa de Gaudí, que vas a ir a ver un show de aguas danzantes, que te vas a poder comer un helado de dulce de leche como si estuvieras en Argentina. El punto no es pedir que sea fácil, el punto es que vos lo hagas funcional y sostenible en tus propios términos. Por eso es que digo que para que esto funcione hay que prepararse previamente. Hay que entrenar el músculo de la flexibilidad, del enfoque, de saber que hay cosas que van a quedar afuera de la ecuación y de ser muy honesta con las expectativas, tanto tuyas como de las que podés ofrecer a tu compañero de viaje. En mi caso, que fui con Ale, él también tenía el mismo plan de ir trabajando mientras viajábamos. Pero si no fuera ese el caso, hay que llegar a acuerdos, hay que hablar de estas cosas con tiempo. Solamente así vas a poder disminuir las fricciones y viajar con la paz mental de que los términos están claros. Otro punto clave es no dejarte influenciar por lo que ves en redes. Hay cosas que en un reel con musiquita linda de fondo se ven súper cool y románticas y que si a vos no te funcionan igual te van a estresar el doble. Por ejemplo, para mí trabajar en la compu en lugares públicos no es posible, pero escribir a mano y bajar mis ideas en un cuaderno, en un journal, sea que esté en un avión, sea que esté en un tren, en un aeropuerto, me da igual. Eso sí que me funciona muy bien. Entonces, no es que yo no pueda trabajar mientras viajo, sino que lo hago de otra manera. En este viaje reconfirmé que nada está escrito en piedra. Pero si hay algo que te funciona, es por ahí. Aunque no se vea como lo imaginaste o como el resto de la gente lo está haciendo, no importa. Todo el mundo está tan ocupado haciendo dumb scrolling infinito en sus teléfonos. Tiene una agenda de pendientes tan larga en sus vidas que créeme que a nadie le va a importar mucho el cómo vos lo pongas en práctica. Y para mí, pensarlo así, wow, me liberó un montón de espacio mental. Segunda parada. ¿Cómo se hace un viaje sin llevar una agenda súper planificada? Esto para mí yo del pasado hubiera sido chino básico. Pero para responder esta pregunta como se debe, necesito traer al patrocinador oficial de este viaje, el señor Hans Zimmer, aunque él claramente no lo sepa ni lo sabrá. Para quienes no lo conozcan, Hans Zimmer es un compositor alemán de bandas sonoras de películas muy famosas
como Gladiador, El Rey León, Interestelar, Piratas del Caribe y un montón de más. El punto es que Ale, mi marido, es muy fan y hacía como más de un año, como les dije hace un rato, ya habíamos sacado las entradas para este concierto que se iba a dar en Valencia a fines de marzo porque acá en Italia él no tenía shows programados. Y en ese momento fue como, ok, nos relajemos, falta un montón de tiempo, ya haremos planes. La cosa es que a fines de enero ese falta un montón se convirtió en al menos hagamos las reservas de los Airbnbs, al menos decidamos si vamos a visitar alguna otra ciudad. Nosotros siempre fuimos del team de personas de te llevo todo el itinerario con fecha y hora al detalle planificado para poder aprovechar el tiempo al máximo. Y nos dimos cuenta de que cuando en nuestro día a día estamos muy cargados de proyectos, de hecho venimos de todo un encadenado de me meto en una cosa y salgo de otra y me meto en otra de nuevo, esa preparación previa que requiere un viaje te empieza a estresar todavía más. Y es lo que muchas veces te hace decir en qué momento pensé que era buena idea poner este viaje en este día o en esta época del año. Por eso es que en nuestros últimos 3 viajes nos empezamos como a aflojar el corset. Sí, le damos una vista previa a los lugares para tener una noción general de qué se puede hacer ahí, con qué nos vamos a encontrar. También nos aseguramos de que los Airbnbs que elegimos estén medianamente bien ubicados para el transporte público, hacer las compras, acceder a ciertas atracciones. Pero particularmente para estas 3 ciudades que visitamos, Sevilla, Barcelona y Valencia, no reservamos tours, no compramos entradas para museos. Incluso estando allá pusimos muy pocos despertadores y básicamente fuimos nuestros propios guías turísticos usando ChatGPT y Perplexity. Es más, además de el motivo propiamente dicho del concierto, por lo otro que elegimos estas ciudades fue porque no las conocíamos, porque nos podíamos juntar con algunos amigos que estaban cerca, porque teníamos conexiones con vuelos directos desde Bolonia y hacia Bolonia y por practicidad. Y punto. Obviamente, la falta de una retícula estructurada de planes tiene múltiples aristas. Por empezar, tenés que estar dispuesto a que haya cosas que no vas a poder hacer, como entrar a la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque no compraste los tickets un mes o 2 meses antes. Pero en simultáneo también te pueden pasar cosas muy interesantes como que descubras sitios no tan turísticos o lugares que no son tan nombrados como la papelería más grande de Europa que no teníamos ni idea y nos quedaba a un par de cuadras del lugar donde nos estábamos hospedando. Estoy hablando de Raima, pero sobre eso no me voy a extender ahora porque va a haber un episodio exclusivo contando mi experiencia en la papelería y también hablando sobre journaling. Lo que digo es que cuando románticamente intencionamos que el universo nos sorprenda, pueden pasar cosas que te encanten, pero también cosas que te desencanten. De lo que sí estoy muy segura es que no habríamos descubierto Bloom by Sasha, por ejemplo, que es un lugar que nos encantó para hacer brunch, para merendar. Les prometo que es el mejor matcha latte que me he tomado en la vida. Unos tostones de verdura con hummus buenísimos. Pero la realidad es que lo encontramos sin querer, cuando íbamos caminando a buscar una pastelería sin gluten que al final estaba cerrada y a la cual nunca volvimos. Que el universo te sorprenda es alquilar una bici para ir hasta Park Güell, que es un proyecto de pequeña ciudad que empezó a construir Gaudí y que está en una parte elevada de Barcelona. Que no sepas que iba a ser todo cuesta arriba, que te agarre la lluvia por el camino, que tampoco llegues a hacer pie porque el asiento de tu bici no se termina de bajar y que te la pases rezando media hora para que te agarre la onda verde de semáforos porque cada vez que tratas de frenar te cuesta un montón volver a subirte a la bicicleta. Es llegar al Airbnb que alquilaste y darte cuenta de que no solo no tiene ascensor y que tu departamento está en el 4.º piso, sino que las escaleras tienen el mismo ancho que un mueblecito para las escobas. Y aún así, cuando llegas arriba, sentirte que sos como Rocky Balboa cuando termina de subir todas sus icónicas escaleras, festejar y decir, lo hice. Y en el camino me quemé las calorías del almuerzo que me comí en el aeropuerto. Insisto, esto para mi yo del pasado hubiera sido como estás de la tutuca, estás totalmente loca. Y hoy tiene todo el sentido para mí viajar así. Es verdad, hay imprevistos que está difícil darles la vuelta, como extraviar tu mochila en medio de Valencia, pero eso lo hablaré en la segunda parte de esta historia.
Pero el punto no es lo que te pasa, sino la forma en la cual elegís encararlo, procesarlo, cómo querés seguir avanzando cuando la ola emocional baje. Parada 3, la más desafiante de este experimento. ¿Cómo se ve dejar a Timo con una cuidadora italiana después de 3 años de estarlo llevando con nosotros para todos lados? Mientras estábamos en España se cumplieron 3 años desde que cruzamos el océano para mudarnos a Italia y en todo ese tiempo nunca habíamos dejado a Timo afuera de un viaje. Pero la realidad es que él ya está grande. El 1 de mayo va a cumplir sus 12 años y si bien sigue siendo un perro súper activo, no podemos pasar por alto que tiene problemas de espalda. Y si se dobla mucho adentro del canil, además de todo el estrés que ya le genera viajar en avión, no le hace bien a él ni tampoco a nosotros verlo así. Por lo cual, aunque costó la decisión, decidimos dejarlo con una dog sitter. A lo largo de toda su vida perruna, Timo solo se ha quedado con 2 personas, mi abuela y mi tía. Y eso ya fue hace bastante tiempo cuando vivíamos en Argentina. Así que era un desafío interesante dejarlo a cargo de otra persona. No les voy a mentir, fue desafiante, fue raro, pero encontramos a una cuidadora que nos recomendaron unos amigos, hicimos una prueba piloto de 2 días y nos encantó. Todo salió súper bien y confiábamos mucho en ella, pero por otro lado, el viaje iba a ser mucho más extenso que solo 2 días y además en una época de alta humedad, lo cual a la espalda de Timo no le sienta para nada bien. En ese sentido, este viaje sí tuvo un extra de preparación, porque teníamos que dejarlo con todas las cosas que podía llegar a necesitar y además las indicaciones cuidadosamente redactadas en 3 hermosas páginas con todo el detalle de cuáles son sus hábitos, qué es normal que haga, qué es normal que no haga, cómo reconocer si le duele la espalda, qué tipo de medicación darle si le duele poco, si le duele mucho. Nos ocupó bastante energía y bastante espacio mental toda la preparación, pero al final, durante el viaje, salió todo súper bien. Solo hubo un día en el cual se deprimió un poco, no quiso comer y estaba como, ¿dónde están mis humanos? Tráiganmelos de regreso ahora mismo. Lo cual era súper lógico que ocurriera, pero lo pasó, lo superó, lo superamos. Y cuando volvimos, hasta tuve la impresión de que Timo no quería venirse con nosotros. Les cuento esto porque es un gran desafío. Cuando te mudas de país, el lazo que tenés con tu perrito, con tu gatito, que trajiste con vos, se vuelve mucho más fuerte, porque vas con ellos para todos lados, porque están ahí acompañándote en lo desafiante de los procesos de entender este nuevo sistema, de adaptarnos a esta nueva vida, de que ellos encuentren su lugar en esta ecuación. Por eso este viaje fue el experimento de confiar en la persona que elegimos para que lo cuide, de confiar en que él se podía gestionar solo en nuestra ausencia, de confiar en que es sano ese desapego y aunque lo extrañáramos, estuvo súper bueno vivir esta experiencia nosotros solos. Por eso la cuarta parada de este experimento es cómo se ve un viaje en pareja totalmente solos después de 5 años de no hacer algo así. Nuestro último viaje solos fue a Estados Unidos, pero el punto no es ese, sino que Ale y yo tenemos diferentes ritmos y solemos pelearnos bastante cuando viajamos. Y muy por el contrario a lo que creíamos hasta, les diría, principios del año pasado, si tenemos un itinerario muy apretado, es un detonante perfecto para que si algo no sale, no se cuadra con los tiempos previstos, se pudra todo. De ahí nació esta idea de no sobreplanificar, de darnos aire para improvisar, de elegir qué vamos a hacer en cada uno de los días con las energías que tengamos disponibles. Cuando tenés aire podés poner en práctica el no quedarte enganchado en bobadas pasajeras, en peleas que mañana ni siquiera te vas a acordar por qué eran, porque literal es probable que no puedas volver a estar ahí. Y si volvieras, tampoco sería igual. Entonces, desenojarte rápido en un viaje desde nuestra óptica es innegociable. No siempre lo logramos al 100%, obvio que no, pero desde antes de salir tenemos el ritual de recordarnos que este es nuestro norte. En la formación de coaching aprendí que las emociones te tiñen mucho más la perspectiva de lo que te gustaría admitir, que muchas veces te definen cómo vas a recordar algo. Lo bueno es que una emoción es pasajera. Generalmente dura 90 segundos en tu cuerpo. Si vos dejás de alimentarla, no tiene combustible para seguir ardiendo. Y si además aprovechás este factor que tienen los viajes de que estás viendo un montón de cosas por primera vez, tenés muchos inputs externos para salirte de ahí rápidamente.
En este viaje en el cual Timon estuvo con nosotros, nos facilitó mucho el tema de no estar tan pendiente de los horarios, de si podemos entrar a un cierto lugar o no en función de si admiten animales, de no salir en modo equeco con todas nuestras cosas más todas sus cosas. Y todo eso aportó mucho a la relajación. Los viajes son grandes momentos para aprovechar a tener conversaciones interesantes, profundas, diferentes a las de todos los días. Incluso sobre temas que capaz son sensibles, pero que con otras vistas se sienten más fáciles de hablar. Estar con alguien con quien podés ser vos mismo, con todo lo que eso implique, siempre te hace más liviano editar los planes, cambiar de opinión, modificar decisiones cuando surjan cosas inesperadas. Y eso es de las cosas que más agradezco que me haya recordado este viaje a España. Quinta parada. ¿Cómo se ve comer ensaladas en el parque cual si estuvieras en el jardín de tu casa? Rápido contexto. Nosotros solemos comer ensalada casi todos los días, lo hacemos con cuchara, comemos diferentes variantes y si el clima está lindo, aprovechamos y lo hacemos en el jardín. Dicho esto, yo soy celíaca y vegetariana hace más de 10 años y honestamente aprendí a que la comida no es el eje del disfrute ni adentro ni afuera de tu casa. Porque si bien está súper buena la parte gastronómica que tiene el conocer otros lugares, hay muchas cosas que no son aptas para gente que tiene alergias o condiciones gastrointestinales. Incluso si te dicen, esto no tiene gluten, no te preocupes, cuando volvés a preguntar y pedís que chequeen lo de la contaminación cruzada, ahí casi siempre les cambia la cara y les cambia el discurso. Y por lo tanto, las opciones que son seguras se reducen un montón. Por eso, para mí, es de lo más normal del mundo viajar con snacks saludables, con wraps, con panes sin gluten, porque me facilita la vida. Y por otro lado, como les decía al principio, también descubrimos que si mantenemos una alimentación parecida a la que ya llevamos en casa, más cuando los viajes son largos, te ayuda un montón a estar con tu energía más estable. Porque si bien es muy tentador estar probando cosas nuevas todos los días, cada vez que vos le metes a tu sistema digestivo alimentos diferentes a los que está habituado a comer en sus 4 comidas, eso te lleva un desgaste adicional y te cansa un montón. Para este viaje en particular, nosotros compramos unos tapercitos de acero inoxidable, unos cubiertos de plástico reutilizables y fue la mejor decisión que pudimos tomar. Como solemos almorzar ensalada casi todos los días, variando un poco los ingredientes, traspolar esto mismo al viaje fue un game changer. Con respecto a los tiempos y con respecto a cómo nos sentíamos nosotros, cómo se sentían nuestros cuerpos. Y hasta ahí iba todo bastante bien, pero algo que me pasó muy atípicamente es que me olvidé el mini sartén que va en el kit de viaje que siempre llevo conmigo a todos lados, porque la contaminación cruzada con el gluten en la mayoría de los instrumentos de cocina que te dejan en los Airbnbs es prácticamente inevitable. Y lo más interesante de esto es que, lejos de ser una debacle, estábamos en un modo tan relajado que fue tan simple como decir, ok, compremos una. Después fuimos al súper y no encontramos nada que no fuera formato paellera familiar, pero igual lo resolvimos. Compramos un rollito de papel aluminio, forras la sartén o asadera que vas a usar y listo. Si bien no es lo que yo haría en mi casa, la verdad es que te saca del apuro. Y de eso también se tratan los viajes, de poder improvisar, de ganar flexibilidad. Para los que tenemos ciertas intolerancias o condiciones de salud que tienen que ver con la comida, el no hacerte tanta historia con todo lo que no vas a poder comer o confiar en que tus yo del futuro ya tienen las destrezas necesarias para resolver dentro de una zona segura qué hacer si no encontrás el tipo de comida que estás buscando. O si te olvidas el sartén en tu casa, es algo que te devuelve años de vida. A mí me llevó un buen tiempo verlo así, pero les prometo que la comida no es un condicionamiento para el disfrute de un viaje. Parada 6. ¿Cómo se ve despegarme de la rutina que me creé para ser productiva y creativa? Me explota la cabeza. Esto es de las cosas que más me costó y al mismo tiempo de las más reveladoras que me trajo este viaje. En España me di cuenta que durante esta primera parte del año me compré mucho la idea de que cuanto más metida estuviera en mi laboratorio creativo, ordenado y acondicionado a mi medida, más enfocada y más productiva iba a poder ser. Y por un lado me funcionó. Me creé una rutina que me empezó a dar resultados. Me ayudó a ser más constante con el podcast, a escribir contenido para mis talleres.
pero también me encerró en esta burbuja de la cual no quería salir por miedo a que se me cayera a pedazos todo lo que había conseguido. Y empecé a dosificar mucho los riesgos que estaba tomando. Esto es algo que compartimos todas las personas que estamos creando algo. El miedo a que esto por lo que trabajé tanto no funcione. A que si no me muestro súper productiva y proactiva todo el tiempo, entonces nadie va a querer inscribirse a mis programas o tomar sesiones conmigo. A que a nadie le importe lo que le puedo ofrecer si no estoy constantemente demostrando en mis redes que vale la pena seguirme, que vale la pena confiar en mí. Para los perfeccionistas en rehabilitación es muy fácil perderse en estar pendientes de todos los detalles, en no lograr exponer una idea hasta que no esté súper pulida y no querer hacer más nada que trabajar, trabajar, trabajar. Lo que pasa es que si no sentás en un rincón y le pones límites a esa voz que te dice todo muy romántico, pero si te vas de viaje esto se va a desmoronar, la rutina que con tanto esfuerzo creaste se va a caer a pedazos. Cuanto más cabida le das a esa voz, menos te vas a poder convertir en la versión de vos misma que conquista las cimas a las que querés llegar. Porque esa versión está al otro lado de un montón de peajes de incomodidad que no pagaste, de imprevistos que no surfeaste, de decisiones sin certezas que todavía no tomaste, de romper tu zona de confort y hacer ese viaje, aunque te cueste, de saber que siempre podés recaer y confiar en todos los buenos hábitos que tenés interiorizados, más allá de que no estés en tu casa. Esto es algo que nunca me había pasado hasta que empecé a crear mi empresa digital. Esto es algo de lo cual no he escuchado hablar lo suficiente y por eso me pareció interesante traerlo a este episodio. Los viajes rompen burbujas y cuando eso pasa vemos cosas sobre nosotros que antes no veíamos. Empezamos a cambiar de opinión y eso es incómodo. Pero también es altamente posible que gracias a que te expusiste a esa experiencia, crees la versión de vos que es un escalón más valiente, un escalón menos preocupada por el qué van a decir los demás, un escalón más libre para probar el camino que tal vez te lleve justo a donde querés estar. Lo que pasa es que si seguís adentro de tu burbuja, como Bart en Los Simpsons, ni siquiera vas a poder respirar el aire de la montaña que está un poquito más arriba. Parada 7. ¿Cómo se ve correr el riesgo de sacar mi primer programa grupal? En este punto ya no tengo ni siquiera que explicar que me resistí y me generó fricción ir a España. Pero el premio de sostener esa incomodidad por un rato fue confirmar que estoy procrastinando mostrar algo que ya está lo suficientemente maduro, que no va a poder evolucionar ni va a poder mejorar si no lo saco del armario. Saltar de las sesiones 1 a 1 a mi primer programa grupal es algo que me emociona y me aterra en partes iguales. Me encanta la idea de poder acompañar a un grupo de personas con cosas que fui recolectando en mis formaciones y en mis experimentos para vivir una vida creativa en nuestros propios términos. Sí, pero también es un desafío personal que me puse para darle evidencia a esa parte mía que eventualmente regresa y me dice, ¿a quién le va a importar? Tampoco sos tan buena. Tampoco lo tenés todo tan claro. ¿Por qué soltarías los 1 a 1 para arriesgarte a hacer algo grupal? ¿Por qué saldrías de tu zona segura? España fue este acelerador de decisiones que yo ya tenía en lista de pendientes, pero seguía pateando porque quiero ofrecer un servicio de excelencia, porque quiero que cada persona que pase por mis programas se lleve una transformación real, que tenga herramientas prácticas para salir del bucle de lo que sea que está procrastinando y que la está bloqueando, para que se anime a hacer lo que nunca hizo. En ese marco es que les quiero compartir que tomé la decisión de abrir la lista de espera para el primer programa de mi Academia para Creativos, un espacio digital que va a contar con programas grupales para gente creativa, sensibles, perfeccionistas en rehabilitación, que tienen un montón de ideas adentro pero que no logran materializar nada. El primer programa va a tener una duración de 4 semanas, todavía no está disponible la fecha de estreno, pero sí tengo el nombre, se llama Creatividad sin excusas. La semilla de este programa nació de todas las veces que dije y que también escuché a mis coaches decir no sé qué hacer con mi vida, pero quiero averiguarlo. Me siento una persona creativa, pero no sé exactamente para qué o cómo puedo hacer algo con eso. No sé cómo capitalizar esta creatividad que tengo adentro. Este es un programa donde no solo vamos a hablar sobre
el miedo, la resistencia, el rechazo y cómo todo eso bloquea nuestra capacidad para sacar provecho de nuestros talentos, sino que puedas hacer algo al respecto. Es un programa donde no saber no es un problema, sino que es una señal. No estamos acá para seguirnos quejando, estamos acá para averiguar cómo hacer las cosas posibles con lo que tenemos disponible. Así que si tenés 250 brillantes ideas, pero todavía no te decidiste a comprometerte con una, con este programa vas a dejar de procrastinar. Y uno de los focos más importantes va a estar en entender cómo funciona tu energía. Por eso vamos a usar mi herramienta favorita para aprender a organizarte mejor, para gestionar tu día a día, para tomar decisiones más alineadas con lo que te importa conseguir. Estoy hablando, por supuesto, de el Human Design. Vamos a hacer mucha, pero mucha puesta en práctica. Nos vamos a parar en la pista y nos vamos a ensuciar las manos. Este es un programa para dejar de ser espectador de la carrera y pasar a ponerte el traje, subirte al auto, ser la pilota de tu vida. Es aprender a manejar manejando. Porque para descubrir por dónde empezar, hay que hacer las cosas que todavía no hiciste. Mi prioridad es que salgas de acá con algo creado. Por eso es que les digo que van a haber clases en vivo con contenido teórico, pero sobre todo mucha puesta en práctica para empujarnos afuera de la burbuja. Este viernes 17 de abril se abre la lista de espera, la vas a encontrar anclada en mi bio de Instagram @lilen.almendra y también en la descripción de este episodio. Solo vas a tener que hacer clic, dejar tu correo electrónico y vas a recibir un cupón de descuento de $33 que solo va a estar disponible para quienes se sumen a la lista antes de que el programa abra sus inscripciones. No están las fechas confirmadas todavía, lo voy a estar compartiendo en próximos episodios y también a través de mis historias de Instagram, pero si querés irte enterando sobre el syllabus, sobre los premios adicionales que van a recibir los primeros inscriptos, y ver cómo funciona todo este detrás de escena de un programa online por si en algún momento querés hacer algo parecido. Mi recomendación es que te sumes a la lista de espera a partir de este viernes 17 de abril. Y con este tráiler del programa Creatividad sin excusas, auspiciado por el viaje a España, nos vamos a la parada 8. ¿Cómo se ve capturar inspiración en un viaje para después poderla volcar a tus proyectos cuando regreses a tu vida de todos los días? A mí me encanta imaginar que cuando estamos en un viaje nos convertimos en una super tela de araña que se va tejiendo conforme vivimos experiencias. Empezás con unos hilitos por acá, con otros por allá, y cuando menos te diste cuenta, con el paso de los días, terminás tejiendo una versión extendida, expandida, llena de nuevos hilos y capas de vos mismo. Lo que me dio la mayor correntada de inspiración de todo este viaje fue la arquitectura de las ciudades que visitamos. Fue ver los detalles pintados abajo de los balcones, fue ver la textura de las fachadas. A diferencia de Italia, donde casi siempre recomiendo subir a alguna catedral, torre, rooftop para poder ver una panorámica de la ciudad, lo que más me impresionó de Barcelona, Valencia y Sevilla no fueron esas panorámicas, sino lo que vi en el plano horizontal, los detalles de los edificios de cerca, el collage de estilos que se fueron creando con todos los pueblos y civilizaciones que pasaron por ahí. Por eso, algo que me encantó fue evitar subirme al metro o al colectivo y priorizar el caminar y el andar en bici. De hecho, si nunca hiciste el plan de conocer una ciudad andando en bici, es lo más. Es lo más pararte a ver un lunes cualquiera cómo la gente está desayunando a las 11 de la mañana, lo cual me sorprendió un montón porque en Italia los horarios para comer y para abrir o cerrar los locales comerciales son mucho más temprano. Es lo más meterte en un callejoncito y encontrarte con una feria de antigüedades. Es lo más charlar con la gente que vive ahí, que te cuente algo random de sus vidas. Es lo más coincidir con una compañera que tuviste en la facu cuando estudiabas comunicación visual hace como 12 años, no haberla visto en todo ese tiempo y aún así encontrarte con ella y con su marido para turistear en una ciudad al otro lado del mundo, charlar como si no hubiera pasado ni un solo día y para cuando cada uno se va por su lado darte cuenta de que te la estabas pasando tan bien que se te olvidó sacar el celular para sacarte una foto y tener de recuerdo. Cuando hablo sobre almacenar inspiración, no me refiero a sacar miles de fotos. Es guardar cosas en tu carrete mental.
es tomarte un ratito a la noche para bajar en tu journal cosas interesantes que viviste ese día. Este viaje debe haber sido uno de esos en los que menos fotos saqué, pero más inspiración me traje puesta. Y no porque no hubiera cosas bonitas que retratar, es que me di cuenta de que no te hace falta capturarlo todo con el teléfono. A veces caemos en este FOMO que no tiene que ver con la ansiedad por perderte de algo, sino con el miedo a no tenerlo todo documentado. Y lo que pasa es que cuando estás muy pendiente de mostrar hacia el afuera, a veces se te olvida lo genial que es guardar tu teléfono por un rato en el bolsillo y si algo se te olvidó o no quedó registrado para la posteridad, que no sea tan importante, porque lo esencial es la sensación que guardaste adentro tuyo de cómo te sentiste estando ahí. Parada número 9, algo que me sorprendió por los motivos más inesperados. ¿Cómo se vería nuestra vida en España? Por empezar, cuando nos mudamos a Italia, esto iba a ser un experimento de 2 años y de ahí íbamos a saltar a vivir a España. Porque nos parecía una decisión que nos hacía más cómodo lo del idioma, porque había ciertas cosas acá del sistema que no nos terminaban de cuadrar. Y si bien estaba latente, hacía rato tenemos que ir a España unos días para ver qué onda, por un motivo o por otro no lo habíamos hecho hasta ahora. Oh, sorpresa, desembarcamos allá y los primeros 2 días fue muy raro. Sentimos un choque cultural, justamente por el idioma. Y no es que yo sea súper fluida hablando italiano, nada que ver, pero me di cuenta de que tengo tan automatizados ciertos saludos, ciertas frases que uso en el día a día, que mi cerebro, por ejemplo, cuando quería decir tarjeta de débito, no hacía clic. Lo tenía que pensar porque lo primero que me venía era bancomat. Bancomat. Esa es la forma en la cual se le dice a la tarjeta de débito acá en Italia. Y fue muy chistoso porque en ese momento me acordé que en el Vision Board que armé para este año, yo había puesto tomar clases de italiano en la segunda mitad del 2026. Y no lo había puesto precisamente porque tuviera muchas ganas, no era por gusto, era por necesidad. Me hace falta hablar más fluido para poder comunicarme para ciertos trámites, para la vida cotidiana. Lo puse como una obligación, como algo estratégico y funcional. Con este contexto, lo que quiero decirles es que me sorprendió mucho encontrarme pensando todo muy lindo en España, pero extraño Italia, me quiero volver. Barcelona, que debe ser de esos lugares en el mundo más cercanos a Buenos Aires y en algunas partes a Córdoba, por cómo se ve la ciudad, por la arquitectura, por las costumbres, por la cantidad de argentinos que viven ahí, que por momentos era esta impresión de hay más argentinos acá que en Argentina. Y así todo no me hizo sentir esta familiaridad que me habían dicho que se experimenta estando ahí. Nosotros siempre pensamos que nuestro paso por Italia era un trámite, pero hoy, con lo poco que conocimos de España, ya no se siente así. Y fue de lo más inesperado que me mostró este viaje. Hay que aclarar que tenemos pendiente una visita al norte de España, que creo que es lo que más se alinea con las versiones de nosotros mismos que estamos siendo en este momento. Pero si fuera solo por esta visita, diría que nuestro lugar está en Italia. Y ojo, con esto no quiero decir que no me haya gustado España. Es más, tengo cosas que me sorprendieron mucho, por ejemplo, los fans que son de los juegos de azar. El amor que tienen por el café. En mi vida vi tantas cafeterías con gente sentada y consumiendo en cada una de ellas en un radio de 3, 4 cuadras. La variedad de empanadas con rellenos que nada que ver a los que hay en Argentina te vuela la peluca. Y lo que más ternurita me da es que en casi todos lados a los que voy siguen pensando que decir argentinos y porteños son sinónimos, lo cual no es así. El punto es que no me sentí tan cerca de España como quizás en algún momento me imaginé que me iba a sentir, pero eso no hizo que no me gustara. Quizás solo me sirvió para reconfirmar que donde estoy hoy, curiosa e inesperadamente, con lo que me encanta y con lo que me desencanta de Italia, este es el lugar justo para mí, al que tengo ganas de volver, al que hoy puedo llamar mi hogar, aunque no sepa muy bien hablar italiano. Y me disculpo por eso. La parada número 10, que es la última de este episodio, no es una pregunta, sino que tiene que ver con lo que aprendes cuando te dejas en paz con los cambios de opinión que tus experimentos te traen. Desde que nos mudamos a Italia yo tengo la constante impresión de que estoy en una era de mi vida para nada cómoda. Y no es casual.
fue totalmente intencional. Cambiar de entorno y venirnos desde Argentina fue una forma de provocar otros cambios en nuestras vidas que veníamos postergando y procrastinando. Y esto lo linkeo con que, como creativos, no se nos puede olvidar que nuestra misión no es remover la incomodidad para poder actuar, sino acostumbrarnos a que esa incomodidad sea parte del proceso siempre. No importa cómo se vista, no importa cómo hable, siempre va a estar ahí en diferentes proporciones, pero no va a dejar de llegar. Hay algo que escribí justo en este journal cuando estaba volando de regreso a Italia, y es que no hay nada que me canse más, que me chupe la energía, así como los dementores que vienen a robarte el alma, que estar buscando racionalidad y estabilidad cuando las metas que quiero materializar requieren de elecciones y de habilidades que están justamente al otro lado de ese péndulo. Me fui a España creyendo que estaba en mi año de ser mega enfocada con mi creatividad y regresé con la certeza de que sí es un año donde la creatividad y donde el enfoque son muy importantes, pero son solamente una pata de la silla. Mi silla completa tiene que ver con provocar que las cosas que quiero pasen sin excusas. No cualquier cosa, las que dije que eran importantes, innegociables para mí construir en este año. Un viaje te va a cambiar la perspectiva mucho más rápido que si de repente estás viendo eso mismo, pero en la comodidad de tu hogar. En una docuserie de Netflix, en las historias de Instagram de alguien más. Porque cuando estás viajando, el cambio te entra por los poros. Estás ahí con todos tus sentidos. El viaje te empuja a reflexionar por fuera de tus esquemas mentales de siempre. Salir al mundo siempre te va a devolver a tu casa siendo alguien diferente. No por las fotos que compartas en Instagram, eso es la fachada de lo que se ve por fuera, sino por todo lo que se mueve adentro tuyo mientras te estás sacando esa foto. Los viajes aceleran cambios porque te muestran cosas de vos que estaban ahí pero vos no las estabas viendo, pero además porque te dan este extra de motivación, de movilización. Y acá es cuando entra lo que escribí en un post de Instagram cuando estábamos en Sevilla, creo. Es un superpoder dejarte cambiar de opinión en paz cuando las experiencias te transforman. El punto no es si fue un cambio de 180 grados o de 20 grados, el punto es qué vas a hacer ahora con lo que viste. No hace falta que vuelvas corriendo a tu casa a dar vuelta a tu vida, pero si hay algo que te hace ruido o que querés experimentar, quizás no vale la pena seguir haciéndolo esperar. Quizás lo podés convertir en tu próximo experimento, sin ponerte las expectativas por el cielo de Marte, sin inflar tus ilusiones como de que esta X cosa tiene que mejorar mi vida de acá para siempre. Quizás dejarte cambiar de opinión en paz tiene más que ver con ser una científica que se entusiasma con lo que descubre un día a la vez y no con ser una astronauta que fue y volvió en tiempo récord hasta la luna sin siquiera haber registrado lo que pasó. En el próximo episodio se viene la parte 2 de esta cronología y ahí sí voy a contar experiencias y cosas concretas que viví en cada una de las ciudades y cómo me transformaron. Voy a hablar sobre Casa Batlló en Barcelona, voy a hablar sobre el concierto de Hans, voy a hablar sobre la primera cana que me salió, de cómo volvimos al cine después de 3 años, del día que extravié la mochila en Valencia y de mi lugar favorito de este viaje, Sevilla. Y así llegamos al final de este episodio. Me va a encantar saber si algún viaje te giró la perspectiva de lo que creías que era posible o si te hizo tomar alguna decisión que cambió el curso de tu vida. Así que te voy a estar leyendo en comentarios. Como te digo siempre, si estás por YouTube, no te olvides de suscribirte y de dejar tu bonito like. Si andas por Spotify, apreta a seguir y deja tus estrellitas. Son pequeñas acciones gratuitas que no te toman más que un par de segundos y a mí me ayudan un montón a que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Y si querés, te veo por mi Instagram, @lilen.almendra, donde todos los días estoy compartiendo historias con cosas que voy descubriendo, experimentando y contenido complementario al podcast. Gracias por compartirme de tu irrecuperable atención, tiempo y energía hoy. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Chau, chau. Adiós.